No tengo conflictos de interés que declarar con la industria farmacéutica. En el módulo de las clases sobre las demencias abordaremos primero la importancia de las demencias, definiremos lo que son las demencias, eh, explicaremos cómo hablar correctamente las demencias, la terminología correcta, veremos brevemente los diferentes tipos de demencia antes de abordar ya a los mecanismos de daño de las demencias. Se considera que las demencias son una prioridad para la salud pública en base a los siguientes elementos. Por un lado, su prevalencia. Esta va desde aproximadamente el 1% de las personas entre los 60 a 64 años a más del 35% en los mayores de 85 años. Se estima que en la actualidad habría aproximadamente 200.000 personas con demencia en Chile y este número aumentaría a más de 600.000 en el 2050. Por otro lado, las demencias, como podemos ver en el gráfico que está en el lado superior derecho de esta diapositiva, han aumentado más de 200 veces como causa de pérdida de años de vida saludable. Y podemos ver muy bien en esta diapositiva que son las enfermedades con el mayor incremento porcentual. O sea, son las enfermedades que están más impactando nuestra calidad de vida. Por otra parte, es muy importante considerar que las demencias no solamente afectan a una persona con demencia, sino porque causan discapacidad, porque la persona con demencia requiere de la asistencia de los otros para desenvolverse en el diario vivir, siempre van a comprometer a una otra persona, generalmente un cuidador, mayoritariamente mujer, un cuidador no remunerado, familiar, y este va a tener impacto en su salud física, psicológica e impactos económicos. Uno podría decir que las demencias actualmente estarían afectando aproximadamente 800.000 personas en Chile si consideramos núcleos familiares de 4 personas. Pero, ¿qué es lo que son las demencias? Las demencias son un síndrome clínico caracterizado por un deterioro adquirido de las capacidades cognitivas, generalmente asociado a síntomas psicológicos o trastornos de la conducta, que conllevan a un declive de las actividades de la vida diaria y se habla de demencia cuando la persona ya no es independiente y requiere de la asistencia de los otros para desenvolverse en el diario vivir. Estas enfermedades están causadas por un daño cerebral, sea primario o secundario. Hay dos elementos importantes que quiero recalcar para entender la sintomatología de las demencias. En función del área cerebral que está comprometida, las demencias se van a poder manifestar de manera diferente. Si se comprometen más las regiones que tienen que ver con la memoria, por ejemplo los hipocampos, va a predominar un trastorno de la memoria. Pero si se comprometen más áreas cerebrales que tienen que ver con las funciones ejecutivas, estas funciones que nos permiten tener una conducta adaptada y regular nuestra conducta en función del contexto, el principal síntoma de las demencias van a ser más bien trastornos de la conducta. Por lo tanto, los trastornos cognitivos de las demencias van a variar en función del tipo de demencia. El otro elemento muy importante es entender que la actividad de la vida diaria se pueden dividir en tres grandes dominios: las avanzadas, las instrumentales y las básicas, y en las etapas iniciales de las demencias se van a comprometer las avanzadas y generalmente el diagnóstico se hace cuando se comprometen las actividades instrumentales, que son esas actividades fundamentales para desarrollar poder vivir de manera independiente. Son actividades que intervienen, por ejemplo, la gestión del dinero, el uso de los medios de transporte, toma de medicamentos. Al abordar el tema de las demencias, es muy importante también conocer las terminologías correctas. Subsisten en el vocabulario una serie de términos que no son adecuados. Quizá uno de los principales términos que se suelen usar y que no tiene ninguna validez científica es el término de demencia senil. El término de demencia senil no tiene validez científica por dos razones fundamentales. Por un lado, lleva a pensar que las demencias son una consecuencia inedulable del envejecimiento, y si bien las demencias son muy prevalentes en las personas mayores, no son enfermedades exclusivas de los adultos mayores y no son una consecuencia inevitable del envejecimiento. Por otro lado, no existe una demencia que es
diferente en los adultos mayores, a diferencia de demencia en personas menores. Si bien las demencias son mucho más frecuentes en los adultos mayores, también existen demencia en personas menores de 60 años. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se puede manifestar en personas de 40 a 50 años. Es poco frecuente, pero existe. Eh, por lo que es recomendable no usar el término de demencia senil, es un término que se debe evitar y uno va a hablar de una demencia, por ejemplo, demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, eh, y algunas veces no va a ser posible decir el tipo específico de demencia de etiología no determinada. Como les mencionaba, las demencias son un síndrome clínico. Múltiples enfermedades pueden causar una demencia. Y acá podemos ver las causas más frecuentes de demencia en los mayores de 65 años y en los menores de 65 años. La forma más frecuente de demencia en los mayores de 65 años es la demencia tipo Alzheimer, pero existen otras formas de demencia como las demencias vasculares. En los menores de 65 años, la demencia tipo Alzheimer sigue siendo la forma más frecuente de demencia, pero también aparecen otras de alta prevalencia como las demencias frontotemporal que comprometen las funciones ejecutivas. Por lo tanto, las demencias las podemos clasificar o entender como un síndrome clínico causado por enfermedades cerebrales en función si el daño es primario. Hay un daño primario del sistema nervioso central, vamos a hablar de demencia primaria, o si es secundario asociada a otras enfermedades. Las principales causas de daño primario son las enfermedades neurodegenerativas y las demencias por lesiones vasculares. ¿Cuáles son las principales causas de demencia? Se diferencian dos grandes causas de demencia, la demencia por daño, enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades en cual hay un compromiso primario de la neurona, hay muerte neuronal. Podemos ver en el lado izquierdo cómo se ven las enfermedades neurodegenerativas a nivel neuropatológico y a nivel de una resonancia cerebral. A nivel neuropatológico, diferenciamos un cerebro normal, en cual está lleno de neuronas, y la demencia tipo Alzheimer, en cual hay una disminución del número de neuronas. En un escáner abajo podemos ver un ejemplo de una demencia por enfermedad neurodegenerativa y vemos que hay atrofia neuronal. La otra gran causa de demencia son las demencias por lesiones vasculares, que podemos ver al lado derecho, en que se ven múltiples lesiones vasculares a nivel cerebral, sea lesiones de la sustancia blanca, como en la lámina al lado izquierdo de la parte derecha de la figura, sea infarto cerebral al lado derecho, sea microhemorragia. Hay que considerar también que frecuentemente coexisten lesiones neurodegenerativas y daño vascular. Como mencionamos previamente, es frecuente la coexistencia de mecanismos de daño. Eso ha sido teorizado por la hipótesis de polígono dinámico propuesta por Anshinsky. Podemos hacer una analogía de la hipótesis del polígono dinámico pensando que nuestro cerebro es una pelota de fútbol. Y en la medida que se van sumando pinchazos, cada vez más nuestra pelota se va desinflando, nuestro cerebro va sufriendo daño y llega finalmente al punto C, en el cual el daño a nivel cerebral es tal que se manifiesta por trastornos cognitivos y un declive funcional. Esos pinchazos son múltiples, pueden ser por lesiones neurodegenerativas, pueden ser por lesiones vasculares, por factores de riesgo vascular. Ahora también es muy importante entender que la posibilidad de llegar a una pelota C, a un cerebro suficientemente dañado, depende mucho del punto de partida. ¿Cómo está nuestra pelota de fútbol? Y es muy diferente tener una pelota de fútbol como la A, que está media desinflada, o la B totalmente inflada. Eso, la diferencia entre A y B, se conoce como reserva cognitiva. Y el punto de partida
va a depender mucho de factores de la edad de la vida de edades precoces, que tienen que ver con el nivel educacional al que llegamos y con los grados de estímulo que tenemos, o sea, de manera muy importante con todos los determinantes sociales de la salud. En suma, el riesgo de tener una demencia se debe considerar desde la etapa precoce de la vida y en el curso de la vida. Y no son la mayoría de las veces un factor de riesgo único, sino se van sumando múltiples factores de riesgo. En esta diapositiva quiero enfatizar la importancia de la combinación de los mecanismos de daño neurodegenerativo y o vascular, y vamos a tener demencia en cual predominan los mecanismos neurodegenerativos, en lo cual predominan los mecanismos vascular, y es muy frecuente la coexistencia de los mecanismos neurodegenerativos y vasculares. Esto también es importante en términos de prevención porque nos dice que todo lo que ayuda para prevenir las enfermedades cardiovasculares, tratar la hipertensión, la obesidad, la diabetes, también ayuda a prevenir las demencias. Otro aspecto importante que quiero recalcar al abordar la fisiopatología de las demencias es que las demencias se pueden estudiar a diferentes niveles. Por un parte, el nivel clínico, entender las manifestaciones clínicas, los trastornos cognitivos, los trastornos de la conducta, los trastornos de la funcionalidad, y el nivel etiopatogénico, que lo podemos entender como qué es lo que pasa a nivel cerebral, qué tipo de lesiones causan las manifestaciones clínicas. Es muy importante entender que al día de hoy no existe una correspondencia o no se conoce con exactitud la correspondencia exacta entre lo que pasa a nivel cerebral y las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, uno no puede extrapolar de la observación del cerebro lo que está pasando en las personas con demencia. Siempre para estudiar a una persona con demencia hay que abordarla desde el punto de vista clínico. Pero es también importante entender cuáles son los mecanismos a nivel cerebral para entender un poco más la fisiopatología de estos trastornos. En este primer módulo abordamos por qué las demencias son una prioridad para la salud pública. Definimos lo que son las demencias y explicamos que en la mayoría de las demencias hay conjunción de mecanismos de daño, lesiones neurodegenerativas y lesiones vasculares. En el segundo módulo definiremos con más detalle lo que son las enfermedades neurodegenerativas, enfocándonos específicamente sobre todo en la demencia tipo Alzheimer, que por ser la demencia más frecuente nos parece que es importante entender con detalle su fisiopatología.